Buenos días, buenos días, buenos días. Iniciando la transmisión del día de hoy, 26 de noviembre del 2020. Y la Anto ya se conectó. Súper bien. ¿Cómo estás, Antonia? Buenos días. Buenos días, buenos días. Y ya están llegando los compañeros. Jonathan González. Buenos días, hermano. Ya, voy a empezar a enviar los enlaces entonces para este día. Em, a ver, estoy como medio perdido hoy día. ¿Cómo estás, querido Lucas? ¿Cómo hace para llegar tan rápido? ¿A dónde, hermanito? Em, el tiempo, no, nada que ver, no sé. Ya, ok, vamos a enviar el enlace entonces a el grupo correspondiente para la clase del día de hoy de Apocalipsis capítulo número 4. Se aproxima la fecha en donde les voy a decir el nombre del anticristo, ¿ah? Así que ojo con eso. Buenos días, querido Manu. A ver, ¿dónde está la transmisión? Aquí está. Ahí está. Oye, que estoy barbón. Estoy súper barbón. Ya. Sabdi, buenos días, querido Sabdi. Lulu Campos, buenos días, buenos días, buenos días. Lo dice, y ahora entendí. Ahora entendí lo que dice Lucas respecto a a la Antonia, ¿por qué llega tan rápido, no? Buenos días, buenos días, buenos días a todos y todas. Em, ya. Eh, Voy a enviar ahora mismo el enlace. Déjenme acomodarme un poquito acá. Buenos días, buenos días. Mi querido amigo Marcos también está ahí. Isa Sánchez, y se me han pasado algunos. Eh, Enlace de la clase de hoy. Hoy día hay un hermoso día en la ciudad de Valdivia. Yo me levanté muy temprano hoy día y salí a caminar porque tengo que caminar un poquito más. Ustedes han visto cómo he ido engrosando durante este tiempo. Así que ahora me mandaron a caminar en las mañanas. Entonces me levanto temprano y resulta que a 10 minutos de aquí donde yo vivo hay como un campo. Entonces salgo a caminar y el olor de las plantas, el olor del pasto mojadito, el olor de la tierra, realmente es inspirador para poder comenzar el día. Así que, ¿cómo es la cosa? Me acordé. Sigo mandando los enlaces, téngame paciencia, comenzamos en 2 minutos. Eh, a ver. Tararatá, taratarara, tararatá, taratararam, tararatán. Ya, veo que siguen llegando, muy bien, muy bien. A 1 minuto de iniciar la clase del día de hoy, voy a ir saludando a quienes han ido llegando. Julio Atena, José Gaete, Andrea, Patricio Campos, Carlos Miranda. Ya están llegando todos aquí. Graciela Castillo, ¿cómo estás, querida Graciela? Ruth Bustamante. Ya, yo los saludé. Súper bien. Ya. Tenemos que concentrarnos para la clase del día de hoy. La verdad es que yo me tengo que concentrar, ando medio volado hoy día. Si alguien quiere colocar algo que conversamos ayer como resumen, 2 frases, una palabra, algo que le haya parecido interesante, también lo puede hacer en este tiempo. Así es, en este tiempo, en este Cronos o en este Kairos, ¿no? Nicole Vélez, buenos días, buenos días, buenos días. Ayer avanzamos los primeros, ya, 9-5, partimos al tiro nomás. Ya, capítulo número 4 de Apocalipsis 4.
¿Ven lo volado que amanecí hoy día? Estoy súper disperso, aún más que otros días. Capítulo número 4, la adoración celestial, ¿no? Ahora, el subtítulo, la verdad es que a mí personalmente, los subtítulos ya lo he dicho en otras ocasiones, el subtítulo no es algo que a mí personalmente me guste en el texto, en el texto bíblico porque, de hecho, si uno lee todo el capítulo 4, todo el capítulo 4, todo el capítulo 4, todo el capítulo 4, realmente son un par de versículos los que hablan de la adoración celestial, ¿no? Lo más impresionante de este capítulo es la visión que tiene Juan, más que el tema de la adoración. Vamos a ir hacia eso en un minuto más, pero eso hay que tenerlo ahí. Entonces los subtítulos realmente a mí no me gustan porque son demasiado conductores, ¿no? No, son demasiado conductistas, ¿no? Entonces el subtítulo nos dice qué es lo que nosotros deberíamos leer ahí, ¿no? Y realmente yo lo que menos veo, o el tema menos trascendental para mí en esta etapa de mi vida, por supuesto, es la adoración celestial, ¿no? No es un tema y vamos a hablar largamente acerca, no, no tan largamente, pero vamos a hablar acerca de esto, ¿ya? Entonces, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la Biblia, eh, o mejor dicho, los escritores bíblicos, o mejor dicho, sí, los escritores bíblicos, todos, de alguna forma, conspiran en el buen sentido de la palabra, aunque puede que esto decante en el mal sentido de la palabra, pero todos conspiran para hacernos leer de cierta forma la Biblia, ¿no? Todos conspiran. Y el pero de los textos escritos, ¿no? ¿Cómo se conspira a través de esto? Los subtítulos, por ejemplo, ¿no? Los subtítulos nos dicen qué deberíamos mirar o qué es lo importante, ¿cierto? Entonces aquí el escritor, el traductor, ¿cierto? O el editor, mejor dicho, de la Biblia consideró que en este capítulo lo más importante era la adoración celestial. Estoy leyendo Reina Valera por si acaso, yo no sé, díganme si en sus Biblias aparece otro subtítulo, ¿no? Eh, Exactamente, Antonia. No nos deja reflexionar y conversar con el texto. Entonces, fíjense cómo nos trata de llevar el editor bíblico hacia una lectura bíblica. Díganme ustedes qué subtítulo aparece en el capítulo 4 en sus Biblias, ¿no? Entonces, primero, nos pone un subtítulo que nos obliga a ver lo que para el editor es importante. Para mí no es importante. Realmente, ¿no? Para mí, por ejemplo, el tema del capítulo 4 no es el tema de la adoración celestial. Entonces, por un lado, los editores nos ponen subtítulos, ¿no? En segundo lugar, ¿se acuerdan que en algún momento en el capítulo 1 hablamos del espíritu con mayúscula y el espíritu con minúscula? O sea, nos hacen ver teología a través de poner mayúsculas o poner minúsculas también en los textos, ¿no? Y en tercer lugar, son las palabras que eligen para determinados contextos. O sea, fíjense, por lo menos son tres formas en que un editor bíblico y un traductor bíblico nos va a llevar siempre por su senda. Subtítulos en la Biblia, colocar mayúsculas cuando no debería colocar mayúsculas, ¿cierto? Y en tercer lugar, ocupar palabras, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra amor. ¿Se acuerdan que hablamos en el capítulo 2 o 3 acerca de que se te enfrió el primer amor, ¿no? Y claro, no es lo mismo decirle a un católico hablar acerca del amor que hablar con un protestante evangélico acerca del amor. No es lo mismo, ¿no? Eh, Porque la tradición católica, por eso traduce por caridad, ¿no? Las palabras ágape, por ejemplo, que aparecen en el texto griego, el mundo católico las traduce por caridad. Y bueno, ahí está, Nicole Veris, ven, colocó otro subtítulo, La visión celestial. Ya, por ahí me parece que está un poquito más cerca de lo que estamos viendo en este curso, ¿no? Entonces, para un católico, caridad, de hecho nosotros, por ejemplo, los protestantes no ocupamos la palabra caridad. Si usted se fija, no la usamos. ¿En qué contexto? ¿Cuántas canciones cristianas usted ha escuchado que digan caridad? Le apuesto que es cero, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros eh, la caridad no es un tema.
para el mundo protestante evangélico, la caridad no es un tema, entonces no lo vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque además esto podría estar asociado con esta cosa de la salvación, ¿no? La salvación por medio de las obras y todo eso. Miren, ahí están los subtítulos que van poniendo. El trono en el cielo, el trono en el cielo. Bien, por ahí va. ¿Se fijan cómo son distintos? La adoración, la visión celestial. Aquí estas colocan el trono. Reina Valera coloca la adoración celestial. Miren, con los puros subtítulos nosotros podríamos hacer un tema, ¿no? De cómo los editores nos tratan de llevar hacia algún lugar. Eh, entonces, miren, visión preparatoria en la Dios habla hoy. Qué interesante. Miren, con los puros subtítulos uno ya tiene para conversar una clase entera con los subtítulos que se van colocando en la Biblia. Entonces, nosotros hay palabras que no usamos en nuestro lenguaje, pero el católico sí las usa, ¿ya? Entonces, y por otro lado, ya lo decíamos en esa clase respecto del amor, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del amor en relación a Dios, ¿cierto? Usualmente tenemos como una visión romántica del amor, ¿no? Si ustedes se fijan, las letras de la música cristiana son como canciones románticas de amor. ¿Por qué? Y si esto nosotros lo unimos, por ejemplo, a los movimientos carismáticos, a los movimientos pentecostales, a los movimientos Hillsong, ¿no? Todo esto, todo este gran abanico. Entonces, ¿por qué? Porque nos han enseñado de alguna forma, y es súper difícil salir de ese esquema, nos han enseñado que nuestra relación de amor con Dios es una relación sensorial. Ya tenemos que sentir algo que nos pase, ¿no? Entonces, y eso, si uno lo ve desde un espectro bastante amplio, nos damos cuenta que esta sensorialidad que nosotros asociamos al amor, ¿no? Y que asociamos a una relación con Dios, esto viene justamente de, ay, no quiero decirlo, hermano, mejor no lo digo, ¿ah? Lo digo igual mejor, ¿no? Esto se asocia de alguna manera a toda la mercadotecnia, mercadotecnia norteamericana que ha sabido y desde hace muchos años sabe que mover los sentimientos y emociones de una persona es un buen negocio. Ahora, esto yo lo estoy viendo en macro, yo sé que me van a querer matar algunos con esto, ¿no? Pero es porque nosotros nos han enseñado que nuestra relación con Dios tiene que ver con una emoción, ¿no? Con una emocionalidad. Eh, y vean las películas que vienen de Norteamérica. Vean el tipo de música que viene, estoy hablando en el ámbito cristiano. Todas las películas nos hacen llorar, todas las canciones nos hacen llorar, etc. Son secos, de verdad, son súper buenos en eso. Entonces nosotros, en nuestro inconsciente, hemos asociado que el amor en relación con Dios tiene que ver con una emoción. Por eso que cuando van personas a iglesias protestantes, por ejemplo, cuando van personas a mi comunidad, ¿no? Luterana, y nadie llora, y nadie no le pasa nada de esto, entonces, es que es una comunidad fría, ¿no? Y algunos llegan a decir, no, es que no está el Espíritu Santo ahí, porque además se ha asociado que el Espíritu Santo es como la manifestación del Espíritu Santo es la emoción, ¿no? Bueno. Ahora, todo esto viéndolo en macro, ¿no? Por supuesto, cuando vamos al área chica, entonces nosotros tenemos que también preguntarnos si nuestra relación de amor tiene que provocar, nuestra relación con Dios, ¿cierto? Nos debiera provocar algo o no. Y eso ya desde cada uno y desde nuestras propias estructuras psicológicas o emocionales, cada uno de nosotros se relaciona con Dios desde esa perspectiva, ¿no? O desde las perspectivas que cada uno tenga. Entonces, fíjense, como una palabra, dependiendo de donde yo me sitúe en el cristianismo, entonces esa palabra va a tomar colores, matices y profundidades distintas, dependiendo de donde yo me ubique. Bueno, sigamos. Ya, eso tenía que ver con los subtítulos, ¿no? Así que yo no le creo mucho a los subtítulos personalmente. Llegamos ayer hasta el 5. Voy a leer los primeros 5 versículos porque esto es cortito, así que no nos vamos a demorar mucho. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta,
hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, ¿no? Y esto ya lo hablamos ayer, ¿no? Una especie de trance en medio de un trance, un sueño dentro de otro sueño, ¿no? Inception en Apocalipsis, o el origen en Apocalipsis. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, ¿no? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, ¿no? Y hasta aquí llegamos ayer. Una visión, pero tremenda, hermano, tremenda. Hablando de tremenda y de portugués, ¿qué pasa con la familia Cervec que no los veo acá? Porque los demás ya han llegado todos, parece, ¿no? Siempre súper responsable. Gabriel Castillo, tampoco no recuerdo haberlo visto por ahí. No sé si está y no sé si llegó. Gela también. Miren, aquí está Emi que me dice Facebook que llegó. Ya. Entonces esos son los primeros 5 versículos de el capítulo número 4 de este texto. Estamos hablando del ámbito de la visión, ¿no? Y hablando del ámbito de la visión, no debemos olvidar que estamos en un plano y en una dimensión distinta a la nuestra, en donde nos necesitamos crear un vocabulario que nos permita al resto de los mortales acceder a esta visión. Lo que está haciendo Juan es que está ocupando el lenguaje que tiene para nosotros poder entender lo que él está viendo, ¿no? Entender lo que él está viendo. Versículo número 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Ahí está Gabriel. Había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Aquí ya, esto es impresionante, ¿no? Aquí nosotros tenemos varios problemas. Y tenemos que dar cuenta de esos problemas. Primero que nada tenemos un problema historiográfico y arqueológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que este pequeño problemita es que nosotros, o personalmente yo, no sé si en la antigüedad existían esculturas o existían representaciones plásticas de animales, bueno, de animales sí, ¿no? Desde los egipcios, los babilonios, etcétera, tenían estos ángeles alados con cara de león, con cara de animal, etcétera. Pero este tema de los ojos alrededor, ahí quedamos más o menos, ¿no? Así que si existía, porque lo más probable es que existían representaciones gráficas de estas cosas. O sea, el tema de los ángeles, el tema del trono, el tema del cielo, el tema del trueno, el tema del relámpago, el tema de la voz de trompeta, etc. Todo eso era parte de la apocalíptica de ese tiempo, y esa apocalíptica además bebía de las tradiciones mesopotámicas que existían también. Entonces, este tema del sol, de la luna, también de los egipcios, entonces por un lado del norte de África y por otro lado de Mesopotamia, estaban todas estas tradiciones. Entonces, por un lado, quizás Juan había visto algo como eso, puede ser, porque nosotros soñamos con cosas que hemos visto, ¿no? Y por lo tanto, si no, nos es muy difícil tratar de representar algo que nunca nosotros hemos visto. Entonces, y aquí están, ¿no? Un mar, fíjense, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Esto es la imaginación. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que Apocalipsis es un cuadro, ¿no? No es un libro, es un cuadro que uno tiene que contemplar. Bueno, algunos dicen
que como en la concepción antigua estábamos nosotros, ¿cierto? Y sobre nosotros estaba la bóveda celeste, pero sobre esta bóveda celeste había mar. Entonces algunos dicen, ah, claro, esta agua que está arriba de la bóveda celeste sería el piso, ¿cierto? De este trono. Y delante del trono había como un mar de vidrio, ¿no? Semejante al cristal. Entonces algunos dicen, claro, ese mar de cristal seguramente es el mar que estaba sobre la bóveda celeste, que era la concepción antigua que había del mundo. Sin embargo, estos son simplemente acercamientos, ¿no? Esto, o sea, tener un trono que delante tiene un mar de vidrio semejante al cristal es una imaginación impresionante, ¿no? Impresionante. Y junto al trono, pero fíjense, no solo junto al trono, está junto al trono, alrededor del trono, junto al trono y alrededor habían 4 seres llenos de ojos delante y detrás. Ahora, estos seres vivientes, ahí sí, estos seres vivientes son seres vivientes que eran parte de la mitología de ese tiempo, ¿no? Vamos a hablar un poquito más acerca de estos seres vivientes ahora en el versículo número 7. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Ya, era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando, ¿no? Un águila volando. Deben un minutito. Versículo número... ¿Dónde tengo esto? Ahí sí. Aquí no me está tomando mi computador. Ya, bueno. Aquí están los famosos 4 seres vivientes. Esto lo quiero leer. A ver qué dice José Gaete. Nuestras experiencias místicas tienen que ver con nuestros esquemas mentales. Podemos ver a Jesús en su trono o a la Virgen con los brazos abiertos, dependiendo dónde está nuestro afecto y lo que creemos. Exactamente. Exactamente, hermano. Bueno, aquí tenemos 4 seres vivientes. Entonces, para algunos, estos 4 seres vivientes representarían los 4 evangelistas, ¿no? Porque justamente los 4 evangelistas, ¿no? Los 4 autores del Evangelio son... espérame, déjeme revisar aquí. Ahí está. Los 4 evangelistas se les asoció desde Ireneo un animal. Por eso, en algunas representaciones plásticas de la antigüedad, los 4 evangelios aparecen con 4 animales, ¿no? Y adivinen cuáles eran esos 4 animales, ¿no? León, becerro, uno parecido a hombre y otro que era semejante a un águila. Eso era, ¿no? Ireneo fue el primero, ¿no? Después vino Victorino y después vino Agustín, que también dijo que efectivamente estos 4 evangelios representaban o eran representados por 4 animales. Ahora, ni Ireneo, ni Victorino, ni Agustín se terminan de poner de acuerdo qué animales, qué evangelista, ¿no? Todos ellos asocian los evangelistas a un animal distinto. Sin embargo, la versión clásica dirá que, por ejemplo, Juan, ya que estamos hablando de Juan, se le asociaba el águila, ¿no? Porque Juan, el evangelio de Juan, es el que se eleva, ¿no? No sé si decir espiritual, ¿no? Pero es el que se eleva, ¿no? En el plano de la mística, más que en los demás, y va a las profundidades, se eleva al cielo, etc., etc., etc. Entonces, por lo menos 2 de estos evangelistas asocian al evangelio de Juan con el águila. Entonces ahí tendríamos una idea. Ahora, estas representaciones, ¿no? De los 4 seres vivientes también están en el Antiguo Testamento, ¿no? Estos seres vivientes y que según
según uno de los escritores, comentaristas, diría que como estaban alrededor del trono, como que cada uno de estos cuatro seres vivientes estaba apostado en una de los cuatro lados, ¿no? Así que esa cosa es sumamente interesante. Mire, lo que dice Estuardo, a ver, están colocando cosas interesantes, ¿no? El león representa la naturaleza y un dios egipcio, al igual que el carnero y el águila. Estuardo dice, estos animales son tomados del zoroastrismo, pues la cábala los hace mención como las hayot, esa es la palabra correcta, ¿no? Hayot, los vivientes. Claro, todos estos animales son representaciones de animales que existían en la mitología antigua. ¿Sí? Tenemos que pensar que el judaísmo eh, y el cristianismo después serán recicladores de mitologías y de imágenes que ya estaban presentes en la antigüedad. Estas imágenes estaban cuando vemos los portales, ¿cierto?, de la antigua Babilonia, ahí en lo que queda de Irak, entonces vemos leones, ¿no? Leones alados, ¿cierto? Y vemos otras representaciones. Cuando vemos los monos egipcios, por supuesto, las representaciones egipcias, también vemos estos animales. Ahora, algunos dicen que el león, por ejemplo, representa al rey de los animales salvajes, ¿no? El toro o el carnero representaría el más poderoso de los animales domésticos. El hombre representaría el más poderoso de la raza humana y el águila representaría el más poderoso de las aves. Entonces ahí estarían los cuatro más poderosos del mundo. Ahora, estos seres vivientes con ojos delante y detrás nos hacen recordar absolutamente Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 es el libro que habla, ¿no?, de también estas imágenes de estas ruedas también. ¿Se acuerdan? Estas ruedas con ojos alrededor que suben, que bajan hacia donde los lleve el espíritu. Estamos en un ámbito en Apocalipsis y en esta parte, ¿no?, donde estamos en una segunda etapa de trance, por decirlo de alguna forma, donde surgen estas visiones. Estamos en un terreno sumamente complejo, ¿no? En un terreno sumamente complejo. Entonces ahí está el poderío del trono. Estos cuatro seres vivientes entonces tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí tenemos muchas cosas que decir, ¿no? A ver, vamos, como dicen los españoles, vamos a por ello. Oye, hablando de españoles, ¿qué pasa con Sami? ¿Qué pasa con Grego? Oye, hoy día están varios haciendo la cimarra, ¿eh? Así se dice en Chile, ¿no? Voy al colegio. Yo la hice una vez nomás porque la verdad es que me entretenía en el colegio. Y hacer la cimarra nunca me pareció una buena idea porque irme a una plaza a sentar a hacer nada, preferiría 100 veces tirar las mochilas de mis compañeros del segundo piso para abajo. Era mucho más entretenido. Eh, Así que los que están haciendo la cimarra, ojo, los tengo todos identificados. Entonces, y ahora hay una descripción de los cuatro seres vivientes que ya todos tienen forma semejante a. No es un león, no es un becerro, no es un toro, ¿cierto? Son semejantes a, ¿no? Esa palabra, ¿no? Semejante a mí me resulta tremendamente importante cuando estamos hablando de las visiones. Cada uno tenía 6 alas, por supuesto, ahí recordamos los animales babilonios, por supuesto, que tenían, no sé si 4 o 6 alas también, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Fíjense que el comentario de la Compañía de Jesús, en vez de colocar ojos, colocó lentejuelas. Interesante, es una versión, aunque el término griego es oftalmón, de donde viene oftalmología, ¿cierto? Que tiene que ver con ojos. Entonces, claro que sería raro que fueran ojos, pero estamos en el ámbito de la visión. ¿Sí? Esa es una de las cosas más complejas que hay. En el ámbito de la visión corremos tremendos riesgos
tratar de interpretarlo literalmente. Si ese es el problema con las visiones. O sea, ese es el problema en general con el texto bíblico. No es un problema, es un desafío, ¿no? El desafío general es que si uno intenta interpretar literalmente ciertos aspectos de la Biblia, eso te va a llevar a una seguidilla de tratar de dar explicaciones para explicar lo que no puedes explicar, ¿no? Si uno piensa si uno piensa en animales vivientes con estas características y además con ojos, ¿cierto? Con ojos, uno dice que esto está como raro, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos eso? Entonces la compañía de Jesús dijo, no, saben que estas son como lentejuelas, ¿no? Entonces abre las alas y hay como un montón de cositas que son como lentejuelas o diamantes o cosas así, que también se traduce por diamantes, y eso es lo que hace brillar, ¿no? Y quien está recibiendo la visión, quien está viendo la visión, entonces dice, no, esto es ojos, son como ojos, ¿no? No podemos interpretar eso, simplemente nosotros en este punto decimos, ok, ahí está. Y nuestra imaginación hará el resto, y nuestra imaginación ya ha visto cosas parecidas seguramente, y lo que nos permite llegar a ese punto. Y los 4 seres vivientes entonces tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Bueno, algunos comentaristas querrán decir en esto que estar llenos de ojos significa que ellos podían ver todo, como obvio, ¿no? Pero que tenían control, ¿no? Que podían ver todos los lugares en todas partes y por eso tenían entonces estos ojos alrededor. Ahora, una cosa interesante es lo que viene a continuación. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿no? Por eso, y por el texto que aparece en el capítulo 10, ¿cierto? Donde dice que los ancianos se postran delante del trono y adoran al que vive, etc. Se suele pensar que esto es un culto celestial. Cuando nosotros aplicamos nuestra lógica a las visiones celestiales, cometemos un error. Ya lo dije hace un minuto, cuando nosotros intentamos leer literalmente textos místicos de la antigüedad, textos que fueron escritos para crear imágenes y no certezas, entonces cometemos errores y esos errores nos llevan a otros errores, etc. Yo alguna vez se los comenté en Romanos, parece, ¿no? Si yo leo literalmente el Génesis, por ejemplo, y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, bien, versículo 1. Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, si yo leo literalmente eso, digo, pero ¿cómo Dios crea el cielo y la tierra? Pero al tiro en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo me explico eso? Entonces, claro, si yo intento aplicar la lógica y intento leer esos textos, ¿no? Literalmente, entonces tengo que tratar de solucionar este, este choque, digamos, que ocurre en mi mente de cómo interpreto esa cosa. Entonces, a lo que usualmente recurrimos es tratar de explicarlo desde alguna lógica para que tenga sentido. Entonces, algunas de las lógicas que yo he escuchado respecto de Génesis 1 y 1:2 es que entre que Dios creó el mundo, Satanás se vino a la tierra, ¿no? Y Satanás se viene a la tierra y antes de pasar al versículo 2, entonces por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces cuando nosotros tratamos de explicar la imagen, cuando nosotros tratamos de explicar la literalidad, la poesía, ¿no? Nos van a ocurrir cosas como esta, que vamos a tratar de explicar, es como que el poeta diga, ¿no? El poeta que diga, tu mirada es como la eternidad. Entonces nosotros si seguimos esta lógica tenemos que decir, ¿cómo una mirada en la eternidad? Los ojos pueden vivir eternamente, no sé, les saco los ojos y los pongo en hielo y así van a vivir, los criogenizo, ¿no? Les saco los ojos, los pongo en criogénesis y van a estar por la eternidad. Ahí está la explicación. No, no podemos hacer eso. Entonces, ¿y eso por qué nos ocurre? Porque intentamos explicar la poesía
el arte, ¿no? Los textos que fueron tradición oral, que existen para provocar nuestra mente, nuestra imaginación, los tratamos de explicar con una lógica moderna. Y ahí estamos todos fritos. De ahí la importancia de que cuando yo me acerco al texto debo saber qué texto es, qué género literario es, ¿cierto? Eh, Porque los géneros literarios entonces me permiten a mí saber dónde estoy. Entonces, si yo me voy a Génesis 1.1, yo considero y veo que este es un género literario poético. Entonces yo digo, ok, entonces para la poesía yo necesito entonces estas herramientas hermenéuticas. No me sirve la lógica. La lógica matemática moderna no me sirve como herramienta hermenéutica para aplicar a ese texto. Lo mismo ocurriría con esto, ¿no? La lógica no me permite tratar de analizar seres zoomórficos, ¿cierto? Que tienen 6 alas y ojos por todos lados. Ese es el gran error que ha cometido gran parte de la teología gringa, para variar. Perdón, en serio, pero tengo que decirlo. Con sus libritos que tratan de explicar la creación, ¿no? ¿Por qué? Porque aplican mal la herramienta. Es como que a mí me pasen un reloj, ¿cierto? Un relojito, bueno, como mi reloj, ¿no? Pero imagínense que fuera un reloj a cuerda, ¿no? Con cositas muy finas, con cositas muy pequeñas, y me dice, por favor, tú sabes que me podrías arreglar esto, hay que abrirlo seguramente y moverle un engranaje. Engranajes pequeñitos. Y yo digo, claro, ningún problema. A ver, voy a buscar mis herramientas y traigo un cincel de este porte y un martillo de este volado. Digo, aquí tengo las herramientas. No, po. Porque si aplico mal la herramienta, ¿cierto? Voy a terminar causando daño. Entonces, de ahí que se necesita que para ciertos textos yo ocupo ciertas herramientas, ¿cierto? Mi cosita de cuero y digo, ok, ¿qué texto tenemos? Es un texto poético. Ah, ok, para textos poéticos nosotros necesitamos estas herramientas hermenéuticas. ¿Qué texto tenemos acá? No, tenemos una visión, un texto místico. Ah, ok. Bueno, entonces esas herramientas no me sirven, vamos a ocupar otras herramientas. ¿Qué tenemos acá? Un texto narrativo. Ah, ok, para eso tenemos otras. ¿Se fijan? Entonces, el problema es que gran parte de la teología tradicional ocupa la misma herramienta para todo el texto, ¿no? Es como aplicar la teología del alambrito, ¿no? Eso que, no, si con un alambrito se arregla, ¿no? Cualquier cosa, no, pongámosle un alambrito nomás, ahí se arregla. Así le vamos a llamar, ¿no? La teología del alambrito. Eh, y por eso se cometen horrores interpretativos frente al texto, ¿no? Y hay otros textos que uno dice, no hay nada para eso. Simplemente te sientas y miras, ¿no? Simplemente te sientas y ves qué te ocurre con ese texto. Simplemente te sientas y lo contemplas, ¿no? Así es. Bueno, eh, y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo. Y muchos ven en esto que en el cielo nosotros vamos a estar cantando por la eternidad, ¿no? Entonces algunos dicen, no, si en el cielo vamos a estar cantando por la eternidad, porque vamos a estar adorando a Dios y todo. Si yo trato de aplicar cierta lógica humana a esto, déjenme decirle que no se me hace ninguna gracia. Claro, así como estar adorando por la eternidad, no es algo que yo personalmente como que, pero es porque lo estoy viendo desde una lógica, desde una lógica del plano físico, ¿no? De donde estamos aquí. A mí me gusta cantar. A mí me gusta. Ustedes lo saben, me encanta cantar. Pero no sé si lo quiero hacer por la eternidad. Entonces, y a veces asumimos eso, ¿no? Que vamos a estar en la eternidad adorando a Dios y cantando, ¿no? Es como un eterno, Manu López, perdóname, pero es como un eterno concierto de Hillsong que vamos a estar en el cielo, ¿no? Con esos ambientes y esos sintetizadores que a mí me encantan, que a mí me gustan, ¿ah? Me gustan. Si estos hombres saben hacerlo, si saben. Si hay una fórmula, es así como el E es igual a MC al cuadrado, hay una fórmula, para que se toquen nuestras vibras más profundas, ¿no?
Entonces algunos piensan que es como eso. En todo caso, prefiero Hillsong que un concierto de Marcos Witt. Marcos Witt, ahora lo estoy criticando después de que me las cantaba todas. Renuévame. ¿Se acuerdan de esa? O cuán bello es el ser. Todas esas canciones me las cantaba todas. Eran bonitas. Em, entonces, si yo intento aplicar la lógica de este mundo, ¿no? A la lógica celestial, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a estar cantando por la eternidad. Bueno, no sé si yo quiero eso, ¿ya? Miren, aquí Celeste que colocó. Eso me dijeron siempre, que en el cielo estaríamos adorando eternamente y yo creía que algo en nosotros cambiaría porque como humana no aguantaría. Y al que no, claro, y al que no le gusta mucho la música, pan con quick, Priscila. Bueno, entonces, ¿qué significa adorar u honrar? Bueno, aquí lo que dicen estos seres vivientes, buenos días, querido Richard, lo que dicen estos seres vivientes es que no cesaban día y noche de decir Kadosh, 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 ¿cierto? Santo, 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 un eco de Isaías, ¿se acuerdan donde se habla de esto también? Ahora, ¿qué significa para mí adoración? Para mí, no para mi adoración, ¿no? Quiero poner una coma ahí porque si no va a sonar mal. ¿Qué significa, qué significa para mí, coma, adoración, ¿no? Eh, Manu López dice, yo no aguanto ni media hora de repetición. Dile a tu hermano que está junto a ti. Ay, hermano, sí, yo te entiendo muy bien, te entiendo muy bien. Em, ¿Qué significa adorar? ¿No? ¿Qué significa honrar? Para mí, la adoración significa dar cuenta de la dignidad que las personas tienen, siendo nosotros una extensión del objeto honrado. Eso significa, o sea, en este mundo, si yo quisiera trasladarlo a este mundo, honrar a Dios, adorar a Dios, no significa cantarle todo el día a Dios. Es más, eso puede ser un problema. Honrar y adorar en este mundo significa que nosotros somos una extensión de Dios y de su bien. Si yo honro a mi familia, por ejemplo, no significa que yo les cante todo el día a ellos, ¿no? No significa eso, significa que yo soy una extensión, yo dignifico a mi familia siendo una extensión de lo que mi familia es, intentando que esta extensión sea positiva para otras. Eso significa honrar, ¿no? Cuando se dice que tú honras la memoria de alguien, ¿cierto? Cuando honras la memoria de alguien, no es que le estés cantando a alguien, sino que haces algo en función de extender la honra de esa persona, ¿no? Y extender la honra es extender su dignidad. Y extiende su dignidad haciendo las cosas positivas que esa persona hace. Por eso Jesús cuando le manda a sus discípulos le dice, por tanto, id. Y no dice, por tanto, id y cántense una de Hilson. Sino que, por tanto, id, ¿cierto? Y haced discípulos enseñándoles que, o sea, la forma de honrar a Jesús que tenían los discípulos era haciendo extensiones de él. Por eso se les llamaba los pequeños Cristos, ¿no? Porque eran extensiones de esa forma, ¿no? Tú honras. No es cantando, ¿no? También puede ser, quizás tienes necesidad de hacerlo, está bien. Pero realmente la honra, bueno, aparecen los profetas, ¿no? Cuando Dios mismo dice, estoy hasta acá de sus canciones, estoy hasta acá de sus sintetizadores Nord. Regálenselos a mi hijo Emir, que tiene un controlador MIDI de este porte. Estoy hasta acá de sus sonidos espaciales. A mí me gustan, ¿eh? O
o los seguidores de Marcos Witt, estoy hasta acá de sus pianos eléctricos. Dios dice, estoy hasta acá de sus cantos, de sus ofrendas. Atiendan a la viuda, atiendan al huérfano. O sea, para Dios, la adoración a Dios significa ser la extensión de su reino en este mundo. Eso significa, somos la extensión y eso significa honra. No tiene que ver con el canto, tiene que ver con cómo nosotros extendemos, ¿cierto?, el bien de Dios y la luz de Dios para este mundo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Salmo 1, que es el salmo de entrada a todo el Salterio, que es el libro, ¿cierto?, de los cantos y de la adoración, el Salmo 1, que es la puerta de entrada, es un salmo que exige un compromiso ético. Si usted lee el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se sentó en silla de pecadores y que no hizo no sé qué otra cosa, ¿no? Y que no se juntó con los burlones, sino que en la ley del Señor está su delicia y en esta ley medita de día y de noche. O sea, es como que te estuvieran diciendo, mira, si quieres cantar y quieres todo lo que a ti te gusta, etcétera, tienes que pasar por la puerta del libro de los Salmos. Ah, bien, ¿y cuál es la puerta? Una ética. Claro, tienes que tener una ética, ¿no? Una ética. Por eso el Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que lo que sea, ¿no? Que no tiene el mejor instrumento, lo que sea, o que tiene la mejor voz, ¿cierto? O lo que sea. El Salmo 1 no es una indicación para que el La esté afinado en 440 hercios o en 432, sino que es una indicación para vivir una vida decente. Como si estuviera diciendo, solo puede entrar al libro de los Salmos aquel que tenga una ética acorde con la extensión del reino de los cielos. Ese es el Salmo 1. Échale un vistazo después. Entonces, cuando pienso en esto, ¿no? Y que vamos a estar adorando por la eternidad, no sé realmente. Puede ser. Estamos en el ámbito de las visiones. Estamos en el ámbito de la visión, ¿no? Estamos en un ámbito en el cual nosotros no tenemos acceso, ¿no? Eh, entonces, por eso es tan importante esto, ¿no? Por eso para mí, por ejemplo, este no es el capítulo 4, no es un capítulo de la adoración celestial, no. Para mí este capítulo, yo si tuviera que ponerle subtítulo, le pondría el capítulo del anonadamiento. O sea, estoy anonadado por esta visión, ¿no? Eh, Franklin Burgos dice, botaré mi guitarra. Oye, Franklin, ¿tú no eres el mismo que tocó una canción de Juego de Tronos en guitarra? Me parece que vi tu nombre por ahí. No estoy seguro. Cuéntame si es así. Eh, bueno, exactamente, Priscila, ¿no? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eh, por supuesto que yo considero. Ah, Franklin, oye, hermano, seco. Vi tu video en la mañana. Vean el video de Franklin Burgos tocando la música de Juego de Tronos en guitarra. Impresionante. Eh, ahora, yo no creo que siempre es una cosa o la otra. Evidentemente, yo no creo que todo esto se reduce a la socialización, ¿no? Hay personas que dicen que la espiritualidad es solamente una ética. Yo creo que tiene que ver mucho con eso. Yo creo que nuestro cristianismo, por supuesto que tiene que ver mucho con eso, pero también tiene que ver con una búsqueda espiritual personal. O sea, yo no desecho la música. Personalmente, yo considero que mis mejores momentos con Dios los he pasado a través de la música, ¿no? Eh, pero yo creo que tenemos que tener cierto, no sé si equilibrio es la palabra, ¿no? Pero tenemos que aprender a ver estas cosas desde otra perspectiva también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los ángeles y de la adoración celestial, puede ser, no lo sé. En este plano de existencia, yo no sé si quisiera cantar por la eternidad, ¿cierto? Para mí, adorar tiene que ver con ser extensión del reino de los cielos. En la medida que se pueda y que cada uno tenga sus fuerzas también, ¿no? Eh,
entonces, por eso este asunto para mí es importante. Bueno, sigamos. Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, acá hay un tema con la letra también, ¿no? Yo conocí un pastor muy amigo que me decía a mí, estoy cansado, quiero que escuchen bien lo que voy a decir, porque quizás a alguno también le ha pasado eso. Me decía, pastor, ¿no? No voy a decir su nombre, obviamente, pero un amigo, muy, muy amigo, me decía, no puedo estarle cantando todo el día a Dios, que es Dios todopoderoso, Dios de los ejércitos, Dios que eres supra, mega, ultra, lo que sea, y que eres Dios de esto, Dios de... Me decía, no puedo estar todo el día cantando así. Yo necesito canciones que tengan que ver con un Dios mucho más cercano a mí, ¿no? Y realmente yo comparto eso hoy día, ¿no? Yo a veces pienso las cosas que cantaba antes, ¿no? El tipo de letra que uno cantaba. Ahora, por supuesto, hay todo un tema acá relacionado con la alabanza y adoración. Bueno, y aquí volvemos un poco al tema del verbo, acerca del verbo ser y estar. Nuevamente me llama la atención de que estos seres vivientes digan el que era, el que es y el que ha de venir, y no el que era, el que es y el que será, ¿no? Y el que será, o sea, en la última parte de esta tríada verbal, entonces, en la última parte de esta tríada verbal aparece un verbo de movimiento y no de existencia, ¿no? O sea, lo que yo esperaría es que diga el que era, el que es y el que será, no el que ha de venir. Y sin embargo, también los seres celestiales dicen el que ha de venir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la escatología, ¿no? Y la escatología es esta idea de que Dios viene, ¿no? Porque Dios ya vino una vez, ¿cierto? Entonces esta escatología está esperando que Dios vuelva de nuevo. Entonces por eso no es el que era, el que es y el que será, sino el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Esta era una forma antigua. Antes los reyes y emperadores, los embajadores se postraban y algunos se sacaban las coronas y las ponían delante de él, ¿no? Para mostrar su misión total. Y ellos decían, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿no? Y ahí se cierra ese círculo de la adoración de los seres vivientes, de los 24 ancianos, diciéndole cosas a este que está sentado en el trono. No se nos dice más acerca de esto. Si nadie sabe qué hacer con su guitarra y con sus sintetizadores Nord, yo humildemente se los podría administrar. Les mando mi dirección, ¿ya? Y ustedes me las envían, ¿no? Bueno, y hasta aquí llegamos. Estamos justo en la hora y alcanzamos a terminar el capítulo número 4 de Apocalipsis, ¿no? ¿Qué tal? Entretenido, ¿no? Esto está sumamente interesante. Y mañana, vamos a irnos entonces al capítulo número 5 de Apocalipsis Now. El rollo y el cordero tiene por subtítulo aquí la Reina Valera. Y vamos a seguir revisando toda la simbología que aparece en este texto, que no es poca, por supuesto. Ya no más, llegamos hasta aquí. Espero que tengan una gran jornada, un lindo día jueves. Las semanas, como ven, están pasando súper rápido. Mañana ya entonces vamos al capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a ver qué nos depara ese interesante capítulo para comentar el día de mañana en nuestra clase, que no sé qué número será. Así que les espero entonces, que estén muy bien, cuídense, Dios me los bendiga, como me dice un amigo mío.
Y si Dios quiere, nos encontramos mañana, como siempre, a las 9 en punto. Y a ver si alguien le gana a Antonia en ser la primera persona en, en llegar a la sala virtual. Lucas dice, a mí no me dejan, ¿qué era lo que dice Lucas? A mí no me dejan usar mi guitarra eléctrica con mucha distorsión porque sonaba a heavy metal. Bueno, así nomás fue, hermano. Ya, les mando un abrazo. Javier Quevedo, que estén muy bien. Y nos vemos mañana si Dios quiere. Chao, chao.